Buenas tardes, doctor, compañeros. El día de hoy y para empezar, les voy a presentar el ejercicio número 1 de preevaluación, en el cual hablaremos sobre lo que es una neurona biológica, perceptrón y multiperceptrón en general. Y bueno, para empezar debemos de saber qué es una neurona. Y bueno, las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso y están especializadas en la recepción, procesamiento y transmisión de información mediante señales eléctricas y químicas. Su estructura se compone por varias partes clave. Dendritas. Estas son prolongaciones ramificadas que reciben señales de otras neuronas. Tienen receptores en su superficie que detectan neurotransmisores liberados en la sinapsis. El cuerpo celular o soma. Este contiene el núcleo y los organelos celulares. Es el centro metabólico de la neurona, donde se integran las señales recibidas y se generan los potenciales de acción. Axón. Este es una prolongación larga que transmite el impulso nervioso hacia las otras neuronas o células efectores. El axón puede estar recubierto por una vaina de mielina, que actúa como aislante y aumenta la velocidad de conducción del impulso. Y por último, las terminales axónicas. Estas son las terminaciones del axón, o sea, del cuerpo celular, que libera neurotransmisores en la sinapsis para comunicarse con otras neuronas. Y bueno, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción es un fenómeno electroquímico que permite la transmisión del impulso nervioso. Este se origina cuando el potencial de membrana se despolariza más allá de un umbral específico. Ahora bien, las funciones básicas de las neuronas son tres. La primera es la recepción de señales. Esto se da a través de las dendritas. Las neuronas reciben impulsos eléctricos que pueden ser excitatorios, es decir, que aumentan la probabilidad de un potencial de acción, o, en todo caso, inhibitorios. Esto quiere decir que disminuye dicha probabilidad. La suma de estas señales se conoce como potencial postsináptico. Integración de señales. El soma, es decir, el cuerpo celular, integra las señales recibidas. Si el potencial postsináptico alcanza un umbral específico, se genera un potencial de acción. Este es un impulso eléctrico que viaja a lo largo del axón. Y por última, y la más importante, es la comunicación. Cuando el potencial de acción llega a las terminales axónicas, provoca la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Estos neurotransmisores se unen a los receptores en las dendritas de la neurona siguiente, transmitiendo así la señal. Ahora bien, podemos pasar a lo que es un modelo de perceptrón. El perceptrón es un modelo básico de red neuronal. Fue propuesto por Frank Rosenblatt en 1952 y está diseñado para realizar clasificación binaria, y se compone de tres partes. La primera, entradas. Estas representan las características del dato que se va a clasificar. Los pesos. Cada entrada tiene un peso asociado que determina su importancia. Los pesos son ajustados durante el entrenamiento para minimizar el error en las predicciones. Y por último, la función de activación. Es la suma de los productos de entradas y pesos y aplica una función para decidir la salida. Ahora ve el funcionamiento del perceptrón. Este ajusta sus pesos durante el entrenamiento,
utilizando un algoritmo conocido como la regla del perceptrón, el cual minimiza el error entre la salida predicha y la real. Este proceso se basa en el aprendizaje supervisado, donde se utilizan ejemplos etiquetados para enseñar al modelo. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Para empezar, inicializa los pesos aleatoriamente. Y para cada ejemplo en el conjunto de entrenamiento se procede a 3 pasos. El primero es: se calcula la salida usando la función de activación. El segundo, se compara la salida con la etiqueta real. Y por último, se ajustan los pesos según el error cometido. Este modelo es capaz de aprender funciones linealmente separables, pero tiene varias limitaciones cuando se enfrenta a un problema no lineal. Ahora, el modelo de multiperceptrón. El modelo del multiperceptrón es una extensión del perceptrón simple y está compuesto por múltiples capas. Por ejemplo, la capa de entrada. Esta recibe los datos iniciales. Las capas ocultas. Estas realizan transformaciones complejas sobre los datos mediante múltiples perceptrones interconectados. Y por último, la capa de salida, que produce el resultado final. Y bueno, los multiperceptrones utilizan funciones de activación no lineales, lo que les permite aprender patrones más complejos en los datos. Cada neurona en las capas ocultas aplica una función no lineal a su entrada ponderada, permitiendo así a la red modelar relaciones complejas entre las características. Los multiperceptrones son especialmente útiles en tareas como reconocimiento facial, clasificación de texto y procesamiento del lenguaje natural. Por último, vamos a hablar de lo que es forward y back propagation. Y vamos a empezar por back. El backpropagation es un algoritmo utilizado para ajustar los pesos en una red neuronal. Y bueno, ¿y cómo lo hace? El primer paso es el cálculo del error. Se calcula el error entre la salida predicha y la real, utilizando una función de pérdida. El segundo paso es propagación hacia atrás. Este error se propaga hacia atrás a través de la red, desde la capa de salida hasta las capas ocultas y finalmente hasta las entradas. Y por último es el ajuste de pesos. Los pesos son ajustados utilizando técnicas como el descenso por gradiente, donde se calcula el gradiente del error respecto a cada peso y se actualizan los pesos en dirección opuesta al gradiente para minimizar el error. Este método es crucial para entrenar redes neuronales profundas, permitiendo que aprendan patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. Y por último tenemos forward propagation. Este es el proceso mediante el cual los datos ingresan a través de la red neuronal. Y el primer paso es: las entradas se multiplican por los pesos. El segundo, se aplican funciones de activación en cada capa. Y por último, se genera una salida final en la capa de la salida. Este proceso permite calcular la predicción del modelo basado en las entradas actuales y es fundamental para evaluar cómo responde la red ante diferentes entradas. Bueno, y como conclusión, tras analizar los sistemas anteriormente mencionados, encontramos similitudes entre las neuronas biológicas y los modelos de perceptrón y multiperceptrón. Ambos están estructurados para recibir información, procesarla e integrarla para generar respuestas. Cabe añadir que los dos sistemas, biológicos y computacionales,
se ajustan a parámetros, siguen un orden. Tienen entradas, eh, se ajustan los datos para darle importancia y hay una salida. Todos siguiendo pasos, todos en los casos computacionales siguiendo algoritmos. Y bueno, de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto lo pueden dejar en la caja de comentarios y tendrán una respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias.